Buen día. Somos los que somos, que es una clase privada parece. Tanto se asustaron, no fue tan malo el examen. A ver, ahí está, va llegando gente al baile. Tengan abierto, si pueden, junto con esto, la Carta de las Naciones Unidas, que vamos a empezar a hablar de esta cuestión. A ver, me da cosita, somos muy pocos, pero bueno, seguiremos, no queda otra. De los que éramos, solo reprobó una persona, así que no, deberíamos estar todos al margen. Vamos a hacer un poquito de historia, un poquito más de historia. ¿Tienen ustedes idea aproximadamente en qué momento de la historia surgen los derechos humanos? De la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, después de la Segunda Guerra Mundial, es más, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? A ver, si bien nosotros tenemos históricamente eh, cuestiones que podrían haber generado esta protección extra a los derechos de los individuos, ahora vamos a hablar de qué tipo, cómo es que ocurre, es con la Segunda Guerra Mundial, principalmente con el genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, donde fallecen 6 millones de personas, de los cuales 5 millones eran judíos y el resto teníamos personas negras, gitanos. Principalmente los motivos fueron estos, étnicos, religiosos, raciales, nacionales. Pero ¿por qué ocurre o por qué se surge esta necesidad de proteger estos derechos luego de la Segunda Guerra Mundial ante tal genocidio y no, por ejemplo, aproximadamente 35 o 37 años antes con lo que fue llamado el genocidio armenio, donde entre muertos y desplazados podemos contar aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de armenios? ¿Por qué? ¿Tienen ustedes idea por qué surgen luego el genocidio nazi y no surgen como consecuencia del genocidio armenio? Yo tengo mi teoría, ¿eh? Entonces, pues digan lo que se les ocurra, no importa. Y si pueden prender la cámara mejor porque me siento muy solo. Salvo por Gabriela. A ver, ¿dónde ocurre el genocidio armenio? ¿Alguien sabe? ¿Será porque no existía un Estado, un gobierno? No, es mucho más simple a mi entender. A ver, el genocidio armenio es llevado a cabo por parte de Turquía, ¿no? Con lo cual, ¿dónde ocurre físicamente? Vamos a hacerlo más fácil. ¿En el centro de Europa o en la periferia de Europa? ¿Alguien está En escuchando? la periferia. Bien. En la periferia de Europa, mientras que el genocidio nazi, ¿dónde ocurre? Lo localizamos, o sea, ya hay una gran diferencia entre uno y el otro. Segundo, no les digo que tengan gran conocimiento respecto a la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente
¿Ustedes vieron películas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguna o que trate tema de la Segunda Guerra Mundial? ¿Vieron incluso en películas como Capitán América, que toca, le estoy diciendo cualquier tipo de película, moderna? Ustedes tenían en esa época, en la gran mayoría de los países que participaban del conflicto, principalmente Estados Unidos, si ustedes quieren decirlo, tenían en los cines, cuando iban a ver una película, antes de la película les pasaban un resumen de lo que estaba pasando con la guerra. Había una campaña de información que no hubo, lógicamente, cuando ocurrió el genocidio armenio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay imágenes del genocidio nazi que incluso nosotros vemos ahora y son aberrantes. Ejemplo, la gente saliendo de Auschwitz después de cuando termina la guerra, esos esqueletos caminando. No sé si tienen esas imágenes, no sé si las vieron, pero si no, véanlas, porque era lo que veía todo el mundo fuera del conflicto, es decir, lo que veía la población. Hubo una campaña de, no está bien dicho, pero de publicidad de lo que ocurría. Es decir, la gente tenía información a través de imágenes que en el genocidio armenio no ocurrieron. Es decir, la tecnología había avanzado y esto, como ocurría en el centro de Europa, la gente, no los que participaban del conflicto, sino todos, tenían acceso a las imágenes y veían qué es lo que estaba pasando. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió en 1908, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la gente dice, algo hay que hacer, es decir, hay que frenar esto, esto no puede pasar más. Este fue el principal punto. Es decir, hasta ese momento, todo lo que ocurría estaba justificado por algo que se llama el principio de autodeterminación de los pueblos. Es decir, los pueblos dictan sus leyes, juzgan sus crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no podés, los países no pueden intervenir en las cuestiones que son propias de los otros países. Eso es el principio de autodeterminación, que vos no, como la comunidad internacional no puede intervenir en los países. Hasta 1945 eso fue lo que primaba. Cuando hay este reclamo o este clamor popular diciendo no puede pasar esto, lo que hicieron los alemanes está mal, no puede volver a pasar, es que surge estos derechos internacionales que pasan a ser una protección internacional a los derechos de los individuos. Ya no es el Estado el que te da los derechos, que obviamente te los sigue dando, sino que vos tenés una serie de derechos reconocidos internacionalmente. ¿Se entiende? Es decir, vos estás protegido más allá de lo que te da el Estado. Si bien, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se dan lo que se llaman los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio, donde yo ya les conté que se arman tribunales especiales integrados por los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Lo que no hubo hasta fin del siglo pasado es un tribunal creado previamente para juzgar cuestiones penales. Es decir, solo se creó una justicia para juzgar a países y no para juzgar a individuos. ¿Entienden? O sea que la consecuencia por un crimen, por los crímenes de Estado, era económica. Aquellas cuestiones que debían juzgarse, se creaban tribunales especiales en el momento que había que juzgarlo. Y eso rompe lo mismo que yo les vengo diciendo hasta ahora, que está en los tratados internacionales, que está en la Carta, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es este principio de que los tribunales tienen que haber sido creados antes de que el hecho ocurra. ¿Se entiende? No puede haber un hecho y crearse un tribunal para juzgar ese hecho, porque ya se duda de la parcialidad de ese tribunal, básicamente. Pero eso fue lo que ocurrió hasta 1995, siguió ocurriendo eso. Las personas no
tantos casos, salvo Ruanda, salvo lo que fue la ex Yugoslavia, fueron juzgadas por tribunales creados al efecto. Pero volviendo a lo que pasa en 1945, tenemos esta movida, la gente empieza a reclamar, rompemos este principio de autodeterminación de los pueblos, porque como les dije antes, si ustedes van a teorías estrictamente positivistas, como la de Kelsen, lo que ocurrió en la Alemania, principalmente en la Segunda Guerra Mundial, era legal. ¿Por qué? Porque había un sistema normativo, un sistema jurídico que apoyaba toda esta cuestión. Y si estaba en la norma, lo único que es válido es la norma, no importa las cuestiones morales, ¿se entiende? Si nos basamos en criterios positivistas, nada más. Ahora bien, rompemos con esto y creamos un derecho que ya supera el derecho nacional, el derecho de cada uno de los estados. Y va a ser para todos los individuos de no importa dónde estén. Hay una cuestión histórica, es decir, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se crea una institución que tiene por objeto que no pase, que no vuelva a haber que en ese caso, que no ocurra una Segunda Guerra Mundial, a lo cual claramente fracasa, ¿no? Que es la Sociedad de las Naciones. Luego de la Segunda Guerra Mundial se crea otra institución que se llama ¿cómo? La ONU. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Básicamente integrada actualmente por 193 estados, si no me equivoco, con 3 estados invitados. Eso creo que era así. Está la Orden de Malta, Palestina, que no puede ser miembro, porque por decisión de la ONU, cosa rara, puede participar de las reuniones pero no vota. Es decir, sacando cuestiones religiosas del medio, es decir, es un Estado que está en constante conflicto, siendo bombardeado por otro Estado, el cual también es bombardeado, pero no lo dejan ser parte de la ONU. Complicado. Nada, la ONU es un órgano que estuvo bien en su momento, sirvió para ordenar un poco las cosas, realmente no es un órgano que funcione muy bien actualmente, es un órgano que aporta igualdad para un cierto grupo de países con 5 países que mandan. Es decir, hay 5 países que tienen el control porque son los que tienen el control del Consejo de Seguridad. Cuando hablemos un poquito más de los órganos, calculo que hoy vamos a llegar, si no lo hablaremos después, se van a dar cuenta que está mal, es decir, está muy mal planificado, muy mal organizado para lo que se manda ahora. Es más, viene de fracaso en fracaso, es decir, si ustedes ven la guerra de Irak, por ejemplo, la ONU dijo que no, ¿qué hizo Estados Unidos? Vamos. Ucrania, la ONU diciendo que no se... Rusia. Cuba, un desastre lo que hace la ONU en Cuba, es decir, ¿por qué? Porque adoptan medidas, esas medidas al gobierno no lo afecta, sino al que afecta es al ciudadano. Venezuela lo mismo, es decir, pero Venezuela son más sanciones de Estados Unidos, no importa. Es decir, adopta medidas la ONU diciendo Inglaterra se tiene que sentar a dialogar con Argentina sobre Malvinas. Hace 10 años, 15 años adoptó esta medida. Nunca se sentaron. ¿Qué pasa con Inglaterra? Nada. ¿Se entiende? Está mal. Realmente no.
Cada vez funciona menos, funcionan otras cosas como organismos que quizás sí aportan, sobre todo lo vimos durante la pandemia, como la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja, la OIT, organismos propios, que sí, pero bueno, no importa, salgamos acá. Vamos a hacer una pequeña lectura de la carta en un rato, porque la carta nos va a ordenar bastante bien, esto se toma en el examen, sobre el por qué y el para qué de la ONU. Y después vamos a hablar específicamente, les voy a dar una característica, perdón, características muy importantes de los derechos humanos, más allá de que van a ver las teorías, la teoría naturalista, la teoría ética o la teoría historicista, que es la más apropiada, creo yo. Los derechos humanos tienen una característica que es muy importante, que es la de progresividad. ¿Qué quiere decir que un derecho es progresivo, chicos? ¿Alguien sabe? Y no es que se pueden ir reconociendo. Se ve mucho en derecho laboral esto. Lo que quiere decir que es progresivo es que uno obtiene el derecho y ya no lo pierde. De ahí todo es en más, no es en menos. Es decir, una vez obtenido el derecho, voy hacia adelante, a que ese derecho sea cada vez más grande, no cada vez más chico. No lo puedo perder. Eso es lo que habla de progresividad. Había un profesor mío de Derecho Romano, muy gracioso el hombre, no coincidía en muchas cosas con él, pero bueno, el tipo te decía que, analizado desde el punto de vista de la progresividad, el primer derecho humano para él era la esclavitud. Yo les digo ahora que la esclavitud es un derecho humano, y creo que ustedes van a estar un poquito en desacuerdo, ¿no? Yo también lo estoy. Pero el tipo tenía una teoría, el tipo te decía que hasta la esclavitud, cuando terminaba una guerra, a los perdedores se los mataba. Con la llegada de la esclavitud se les permitía vivir, con lo cual era un derecho mejor que el que tenían, según la teoría de él. Así explicaba que los derechos sean progresivos. Obviamente hablar de eso ahora es una barbaridad. Pero si pensamos o si leemos los tratados internacionales que surgen a consecuencia de la Carta de las Naciones Unidas, siendo la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48, el primer tratado internacional, ustedes van a ver que la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene, un par de... Tengo doble luca ahí está. Ustedes se van a dar cuenta que la Declaración Universal, o la Carta de la ONU, principalmente la Declaración Universal, tienen derechos muy puntuales. Y cuando vean más adelante el resto de los tratados internacionales, sobre esos derechos puntuales o sobre un grupo de esos derechos, después sale otro tratado específicamente sobre eso, y más adelante de ese otro tratado sale otro. Es decir, cada vez va siendo más específico la generación de derechos. Eso es a lo que hace la progresividad. Que empecemos con un derecho chiquitito y cada vez lo vamos desarrollando más y más y más y más y más para después tener recontra protegido un derecho. Bueno, ahora bien, dijimos que en el año 45 se crea las Naciones Unidas. Yo le voy a leer principalmente lo que me interesa, que es el preámbulo y el primer artículo, y el segundo. Ustedes van a tener que leer un poquito más, ¿no? Como para poder distinguir un poquito los derechos. Primero el preámbulo, como yo les dije,
forma parte, al igual que nuestra Constitución, de esta parte de declaraciones, que a nosotros nos sirven para entender el por qué y el para qué fue hecha, en este caso, la Carta de las Naciones Unidas. La hicimos porque pasó esto y lo hicimos para que pase esto. Entonces, cuando yo tenga que interpretar una norma en un futuro, la voy a interpretar tratando de ponerme en el lugar de los que crearon esto y en el por qué lo crearon y en el para qué lo crearon. Después los artículos 1 y 2 les van a decir el cómo o también les van a decir el qué, ¿no? Pero lo importante es el por qué y el para qué que nos da esta declaración para ubicarnos y para poder encontrar el espíritu de esta ley, por decirlo de una manera, en este caso de esta carta. ¿Qué dice? Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Es decir, basta de guerra mundial, dice. Primer objetivo, prevenir. No queremos que haya una tercera guerra mundial. A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y en naciones grandes y naciones pequeñas. Es decir, segundo punto, pensamos, o pensaban estos hombres, que quizás ahora no sea tan así, que hay igualdad de derechos tanto entre hombres y mujeres como entre naciones grandes y naciones pequeñas. Ese es el punto más conflictivo. Digamos que sobre el otro punto, en realidad desde el año 45 hasta ahora se avanzó, gracias a Dios, mientras que en el de igualdad entre una nación grande y una nación pequeña, en una nación rica o una nación pobre, no ocurre demasiado. A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional. Está diciendo, vamos a hacer tratados internacionales y vamos a aplicar o a crear la forma de que estos sean efectivos, ¿no? Y a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro del concepto más amplio de la libertad. Eso que ven ahí, la ONU sí hace bastante hincapié, aunque algunas veces con éxito, otras sin éxito, respecto de los que son, en los papeles, los derechos económicos, sociales y culturales. 2 tratados que van a tener que leer. Por eso yo les digo que aquellos que sacaron buena nota en el primer examen estén contentos, porque esta parte es mucho más de lectura, mucho más densa, y hay cuestiones que tienen que leer ustedes, yo no se las voy a poder explicar. No les voy a poder explicar que el derecho a la vida significa lo que significa, es decir, ustedes lo tienen que identificar y está ahí. De toda persona tiene derecho a la vida, etc. Es leer, como estoy leyendo ahora, cuestión que van a poder hacer ustedes. Y acá el cómo, ¿no? Este por qué se convierte en un para qué o en un cómo en algunos casos. Y con tales finalidades, a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. ¿Está? A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Si quieren nos vamos a Irak o si quieren nos vamos a Rusia, ¿no? Como casos grandes, donde los principales miembros de las Naciones Unidas, y son principales miembros porque ahora después los voy a explicar, les importó 3 carajos, básicamente, por decirlo de una forma, esto. Es decir, yo condeno lo que ocurre en Rusia. Me molesta la hipocresía de un órgano como las Naciones Unidas, donde con la invasión a Irak, por ejemplo, nosotros tuvimos mundial en los Estados Unidos, tuvimos una barbaridad. A ver, todo lo que bien se hizo para sancionar a Rusia, porque a ver,
está bien. No sé si tiene que pagar la gente, un artista, un deportista, no sé si tiene que pagar por las consecuencias de su gobierno, porque si vos representás a tu gobierno como selección, sí. Si vos tenés una nacionalidad, pero lo haces en orden propio, me parece una barbaridad que un tenista ruso no pueda jugar al tenis por ser ruso. Que una bailarina rusa no pueda, o un bailarín ruso no pueda actuar en el teatro porque es ruso. Eso es una barbaridad. Pero a mí lo que me molesta también es la hipocresía que tenemos como sociedad occidental, porque la tenemos todo, de no haber hecho esto mismo cuando lo hizo Estados Unidos. Es decir, cuando Estados Unidos inventó una guerra en Irak, inventó unas armas químicas que la ONU decía no están, no están, no están, fue, atacó por su cuenta, lo acompañó Inglaterra, lo acompañó España y nadie dijo nada. Es decir, o sea que ubiquémonos que nosotros, lamentablemente, ahora un poquito más, con un poco más de suerte, con redes un poco más amplias, ¿no? Gracias a Dios, pero no dejamos de estar informados por noticias occidentales. O sea, y las noticias occidentales las maneja los grupos de poder, y los grupos de poder generalmente responden al más poderoso de Occidente. Nada, es una visión, me parece que es un órgano bastante complejo porque no se adoptó ninguna sanción contra Estados Unidos por haber atacado. Después se demostró que gran parte de esta guerra tenía que ver con motivos económicos. Dick Cheney, que era dueño de todas las empresas que después reconstruyeron, el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Que después reconstruyeron Irak. Una barbaridad, nada. Y ahí dicen estos muchachos que por todos esos motivos crean las Naciones Unidas. ¿Alguien tiene ganas de leer el artículo 1 y el artículo 2, por favor? Estos son preguntas de examen, ¿eh? ¿Cuáles son los fines de la ONU? ¿Cuáles son los propósitos de la ONU? ¿Por qué se creó la ONU? Etcétera. ¿Elijo yo quién lee o alguien va a leer? Carta de las Naciones Unidas. UN.org. UN.org. Leo, Dale. artículo primero, los propósitos de las Naciones Unidas son, primero, mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Momento. Conflicto. Haya conflicto. O principalmente esté por haber conflicto es actuar antes. Pero no atacando a un país. La ONU no tiene, si bien tiene una función bélica muy acotada y de última instancia, está para prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Después van a ver que el Consejo de Seguridad tiene un montón de facultades, un montón de formas de evitar que esto pase. Empezamos con las sanciones económicas, empezamos con un montón de cosas, bloqueo de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es buscar solución por medios pacíficos. Tenemos un conflicto, sentamos a las partes a que negocien. No es mandamos al ejército de la ONU, no ese es el objeto. ¿Está? Hay un montón de cosas, incluso cuando hay quebrantamientos de paz, donde la ONU lo que termina mandando son cascos azules, que son grupos humanitarios que van a proteger a la población, no toman un partido bélico. No van a restaurar la paz en principio, sino que tiene una función de proteger a la población. Después que los países individualmente participen por su cuenta es otra cosa y no debería ser así. Dice, solucionar con ajuste al derecho internacional.
Es decir, acá solucionamos las cosas jurídicamente, como corresponde. O sea, nos metimos los abogados y se complicó la ONU. No, es así. Jurídicamente, agarramos el derecho internacional y esto se arregla de esta forma, es la idea. Dale, seguimos. Segundo. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Bien. Igualdad de Tercero. derecho, como decía antes, igualdad de derecho entre estados grandes, estados chicos, solución. Acá viene el tema de la libre determinación de los pueblos. La libre determinación de los pueblos sigue siendo un principio fundamental. Es decir, los pueblos dictan sus propias normas, juzgan sus conflictos, solucionan. Pero a partir de este momento reconocemos que hay un derecho por encima de este. Que si no lo hacen los pueblos o lo hacen mal, ahí interviene el derecho internacional. Es decir, después van a ver que esto se acomodó de otra forma, se regionalizó para ser un poquito más parejo con la idiosincrasia de cada nación y demás, pero básicamente es esto, autodeterminación sigue existiendo, libre determinación de los pueblos o autodeterminación de los pueblos. Sigue siendo fundamental, pero si esto no se logra, está este derecho internacional o esta protección internacional. Dale, seguimos. Tercero, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Y cuarto, Momento, servir... momento, momento. Esto lo van a ver mucho. A ver, hay organismos, Banco Mundial, localmente Banco Interamericano de Desarrollo, que le dan dinero a los estados para ayudar al desarrollo de los estados. Es decir, se los dan con un objeto. Es decir, para hasta para construir viviendas, es decir, créditos del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo da créditos para la construcción de viviendas para lograr la consecución de los derechos sociales en estos casos, que es el de tener una vivienda digna. Cuestiones humanitarias las ven constantemente. Ébola, cuestiones por la guerra. Hay grupos u organizaciones que se encargan, que pertenecen a la ONU, Cruz Roja, por ejemplo, que colaboran para paliar estas crisis humanitarias. En el caso de los migrantes desde África, etcétera, están presentes estas organizaciones. Creo que es por donde mejor funciona, sin funcionar del todo bien, la ONU, creo que es por este lado. Y no es en el tema político, sino por el tema donde actúa como una especie de ONG, por decirlo de una manera, ¿no? A gran escala. Dale. Cuarto, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Bien. Básicamente lo que dice es que todo surja de acá. Es decir, acá nos juntamos, acá discutimos, acá buscamos soluciones y de acá salimos, ¿no? Artículo 2. ¿Alguien lo quiere leer o seguís vos? Espera. ¿Alguien lo tiene? Brian, ¿apareciste? Este es el cómo. Dale. Dale, dale, dale todo. Momento. Van a ver que esto no es así. Pero básicamente, si lo analizamos desde la asamblea,
la asamblea es un Estado, un voto, sea un Estado grande, sea un Estado chico, todos los que votan tienen el mismo peso. Ahí sí está este principio de igualdad soberana de todos sus miembros. Cuando vayamos al Consejo de Seguridad se van a dar cuenta que esto no existe. ¿Por qué? Porque tienen 5 miembros que van a estar siempre, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Me parece perfecto que estén siempre por ser los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, son los que hicieron el esfuerzo, son a los que les mataron a los ciudadanos, etcétera. Eso está perfecto. Pero no solo eso, esos 5 miembros, aparte de estar siempre, tienen algo que se llama poder de veto. ¿Qué es? El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. Si 14 están de acuerdo en una resolución y uno de estos 5 dice yo no estoy de acuerdo, voy a vetarla, esa resolución no sale. O sea, tienen un poder que extralimita o rompe con todo principio de igualdad. Entiendo una igualdad donde por el esfuerzo que hicieron sean miembros siempre del Consejo de Seguridad, pero no que puedan decir qué se decide y qué no se decide en el Consejo de Seguridad, porque eso hace a sus intereses particulares y no a los intereses de la ONU. Bien, perdón, seguimos. Listo, seguí. Ujú. Que no se ponga en peligro. Bien, se entendió. Solución amistosa de los conflictos. Bien, 4. Compatible. Esta táchenla porque creo que no existe. Es decir, es cómico porque la gran mayoría de los estados que hacen esto son los que escribieron que no se podía hacer. Estados Unidos, Rusia, Inglaterra. Es decir, estados que utilizan la injerencia en otros países, la amenaza como herramienta, son los que dicen esto no se puede hacer. Bueno, no importa. Dale. Ah, está mal traducido. Los miembros de la organización prestarán a esta toda clase de ayuda coercitiva. Básicamente, si la ONU te pide ayuda, vos la tenés que prestar. Obviamente, no estás obligado a mandar a intervenir en una situación bélica, es decir, no vas a mandar soldados a pelear. Puedes mandar tropas a realizar misiones humanitarias. Esta ayuda puede ser el permitir el uso de tu espacio aéreo, el uso de un aeropuerto, una base militar para aterrizar. Estás obligado como miembro de la ONU a prestarlo. ¿Está? Y obviamente estás obligado a no ayudar a un miembro sobre el cual la ONU esté aplicando algún tipo de sanción. Eso fue para nuestro país el conflicto de la venta de armas en el conflicto de Ecuador y Perú. Que nosotros salimos a venderle armas, que después dijimos que eso fue durante la presidencia de Menem. Menem fue condenado por eso. Y una de las defensas fue que les vendimos armas que no servían, porque realmente no servían. A consecuencia de eso se dice
con bastante prueba al respecto, que para tapar toda esa venta ocurrió, por ejemplo, la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, donde murió mucha gente. Nosotros también tuvimos lo nuestro, ustedes no tienen historia, quizás muchos de ustedes no lo saben, pero nosotros vendimos armas a un país que estaba siendo sancionado por eso. Pero bueno, quien lo juzgó, la cuestión fue nuestro país encontrando a quien fuera presidente como responsable, obviamente sin nunca llegar a tener condena firme, por lo cual este hombre, aún siendo culpable, como apeló y nunca se terminó de resolver, hasta el día de su muerte siguió siendo senador, durante más de 15 años desde que fue condenado, o más, no sé, una barbaridad. 6. Esto es una barbaridad, a mi entender. Es decir, yo puedo elegir no ser parte. ¿Y por qué ellos me van a imponer sus pautas si yo no soy parte? Aparte, es muy laxo el artículo. Es decir, hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo a los principios de las Naciones Unidas. Es decir, vos no sos miembro, igual yo te impongo las condiciones y voy a hacer que te maneje de esta forma. Y no te dice por medios pacíficos, nada. Y básicamente, el artículo 7 dice que ninguna disposición de esta carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna de los estados, autodeterminación de los pueblos, o libre determinación de los pueblos, ni obligará a los miembros a someter a dichos asuntos a procedimientos conforme los arregla la presente Corte. Este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas. ¿Qué quiere decir? Autodeterminación de los pueblos, pero si vos estás haciendo cuestiones que rompen o con los derechos humanos o con la paz interior, o digo, con la paz internacional, sí te pueden aplicar medidas. Nada. Vamos a lo más importante. Para el examen, a mí que me interesa que sepan de la ONU son el preámbulo y estos dos articulitos, para poder determinar los fines, y el cómo y el por qué, básicamente, y los órganos que tiene la ONU. No quiero que tenga una descripción perfecta de los órganos, es decir, que me digan cómo se elige a los miembros, de que van 3, 4 representantes, un suplente por cada país, no, esas cosas no. Pero sí que sepan quién lo integra, cada órgano, y cuáles son sus funciones. Es decir, ustedes en el artículo 7 van a ver que tienen un listado de órganos, ¿no? Primera ayuda a memoria. Y piensen, en general, las Naciones Unidas está pensado o está organizado como si fuese un órgano parlamentario o un país parlamentario europeo. En un sistema parlamentario, ¿cuál es el órgano más importante? Perdón la redundancia, pero ¿cuál es? El Parlamento. Parlamento. ¿No? En América, en general, tenemos un sistema que es presidencialista, donde, si bien todos los órganos que componen el Estado están, en teoría, al mismo nivel, la cara más fuerte o la cara visible es quien ocupa el poder ejecutivo en casi todos los países de América, ¿no? Uno no dice el diputado tal o el senado tal o la cámara tal, sino que en general se refieren a las medidas que adoptan los presidentes o el gobierno de. Mientras que en un sistema europeo, muchas veces, vean una serie muy buena para entender cómo funciona un sistema europeo que es Borgen,
muchas veces ustedes van a elegir a sus representantes, que son el Parlamento, y es el Parlamento el que va a elegir a lo que nosotros conocemos como presidente, que en el caso de ellos sería primer ministro, primer ministra. O sea, el órgano más importante de toma de decisiones es el Parlamento. En el caso de las Naciones Unidas, quien ocuparía o quien cumpliría el rol del Parlamento es la Asamblea General. En nuestro caso, o en el caso de un país parlamentario, el Parlamento está integrado por los representantes de cada grupo o de cada partido político. En este caso, la Asamblea General está representada por o integrada por los representantes de cada uno de los estados. Y como dije antes, todos los votos tienen el mismo valor, seas Estados Unidos o seas Argentina, ¿no? Todos los votos pesan igual, se toman las decisiones y listo. Acá se debate casi todo. Es más, incluso la Asamblea General puede adoptar medidas sancionatorias ante incumplimiento a sus propias resoluciones. Cuando son cuestiones que no afectan a la paz internacional, ¿no? Básicamente. ¿Podría Naciones Unidas, así como dijo que Inglaterra se siente a negociar con Argentina, imponerle una sanción a Inglaterra por no sentarse a negociar? Podría. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. O sea, acá tenemos el Parlamento, el poder legislativo de la ONU es la Asamblea General. ¿Quién sería el primer ministro? ¿Cuál es la cara visible de la ONU, chicos? ¿Alguien sabe? ¿No es el secretario general? Y es el secretario general. La Secretaría General de la ONU es la cara visible de la ONU. Pero piénsenlo, está bien pensarlo como un secretario, justamente, como alguien que cumple funciones de secretaría. Porque básicamente lo que hace el secretario es funciones administrativas. Cuando el secretario de la ONU habla, en general es para transmitir no cuestiones personales o de su visión al frente de la ONU, porque no es él quien está al frente de la ONU, sino para transmitir decisiones de la ONU, pero las decisiones de la ONU fueron tomadas por la Asamblea. Actúa como secretario también porque es donde se depositan los tratados internacionales para que los firmen, los protocolicen y demás. Son funciones de secretaría propiamente dicha. Si bien es quien habla en nombre de la ONU, lo hace conforme a lo que la ONU decide, no a lo que él decide, principalmente. Obviamente hay secretarios con mayor protagonismo, con menor protagonismo, que se arrogan un poco más de facultades o demás. Obviamente tienen una injerencia en las decisiones que se toman, pero es una injerencia política, coordinadora, nada más. ¿Y el Poder Judicial quién sería? La Corte Internacional de Justicia, aunque sea en esta visión originaria. ¿Por qué? El primer órgano creado en el tema de justicia fue la Corte Internacional de Justicia, como órgano de la ONU. Y ustedes se van a empezar a meter en unos quilombos, perdón chicos, cuando lleguen al examen, porque nosotros vamos a desarrollar mucho más fuerte después cuando veamos regionalización, no la Corte Internacional, sino la Corte Interamericana, que tiene otra función totalmente distinta que después lo vamos a hablar. Es decir, vendría a ser la Corte que tenemos nosotros para América, la Interamericana. Pero a su vez, en el año 95 tenemos también la Corte Penal Internacional, que es la que no... A ver, la Corte Internacional de Justicia, la que le estoy diciendo ahora, va a juzgar a los miembros de la ONU, a los
estados. ¿Está? Por lo cual, estos que representan a la ONU, que son miembros de la Asamblea, que son miembros de la ONU, etcétera, 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 van a ser juzgados por este poder judicial, si quieren, de la ONU, que es la Corte Internacional de Justicia. No se confundan con la Corte Penal Internacional y no se confundan con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son cosas distintas. Después lo vamos a hablar más adelante. Tenemos Poder Ejecutivo, que es la Secretaría General, Poder Legislativo, que es la Asamblea, Poder Judicial en la Corte, y después sí le van a aparecer otros órganos, como el Consejo de Seguridad, pensado como algunos países de América o Europa tienen como un Consejo de Estado Mayor, que es el que tiene a su cargo evaluar y prevenir las amenazas a la paz internacional, adoptar medidas e imponer sanciones en caso de que existan estas amenazas, y es el único órgano que tiene el monopolio de la fuerza, como última instancia. Ahora bien, como les dije antes, este órgano está integrado por 15 miembros, de los cuales 5, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino Unido con Irlanda del Norte, Rusia, Francia y China, van a estar siempre, miembros permanentes. Pero que a su vez van a tener este maldito derecho de veto que hace que, como les dije antes, si están en desacuerdo con alguna decisión que se vota dentro de este Consejo de Seguridad, puedan decir no sale. La veto, esta decisión no se va a aprobar. Y esto rompe con todo principio democrático, con todo principio de igualdad, etc. Esto es una barbaridad y es algo que puede ser utilizado para bien o para mal. Ejemplo, quiero levantar el bloqueo a Cuba. 14 miembros pueden estar a favor, Estados Unidos dice que no, es no. Positivamente puede servir, como sirvió en el caso de la invasión a Irak, sirvió. Donde Estados Unidos dijo quiero invadir Irak porque son una amenaza, guerra preventiva, tienen armas de destrucción masiva, mentira todo. Rusia dijo te veto la decisión junto con China. Estados Unidos fue, buscó la OTAN y atacó con la OTAN. Pero no lo hizo por la ONU. Y después tienen los otros miembros son rotativos. Después tenemos otro órgano que es el Consejo de Administración Fiduciaria, se van a volver locos para pronunciarlo. Básicamente es un órgano que no tiene funciones, pero fue pensado luego de la Segunda Guerra Mundial, momento de creación de la ONU, piensen que había un montón de lugares, territorios, que habían quedado en disputa, diciendo esto pertenecía a este Estado, esto pertenecía a este otro Estado, esto en realidad pertenece a un Estado nuevo, esto es un Estado sin gobierno. Entonces, como había territorios en disputa, lo que hace es, la ONU es fiduciarlos, es decir, administrarlos, poner una persona a cargo de estos territorios hasta que se defina a quién pertenecen. Una vez definido esto, ese órgano dejó de tener funciones, esperemos que no lo tengan más, porque si lo llega a tener es que hubo otra guerra y quedaron territorios en conflicto, si es que no la hay actualmente, no esa guerra. El Consejo Económico y Social, muy importante, del cual van a haber muchos tratados internacionales que derivan de esto, del que dependen las cuestiones obviamente económicas como OIT, Organización de Trabajadores Internacional del Trabajo, pero también sociales, de salud, todos estos órganos. Este para mí es uno de los órganos más importantes sacando las cuestiones políticas, que igual tiene fondo político al margen. Bueno, esto lo van a tener que leer ustedes. Van a agarrar los órganos y van a ver
cómo es su composición, no me importa si tiene 4 miembros, pero sepa la cantidad de estados que participan. Y principalmente las funciones que tienen, eso es lo que no pueden dejar de saber. Obviamente van a ir al Consejo de Seguridad y van a encontrar 4 hojas de funciones. Veanlas, busquen las más importantes, sepan definir. Si yo les pido, les voy a pedir 3, 4 funciones de cada uno, de alguno de estos órganos. ¿Está? Bien. Van a tener que leer para la próxima clase, y acá ya empezamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y van a tener que tener, para que leamos acá en clase a mano, y van a leer ustedes, son 2 pactos. Pacto de derechos civiles y políticos y el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Están todos juntos, búsquenlos, está en la Constitución Nacional también. Y ahí van a poder entender un poquito más sobre esta progresividad de los derechos. Después salimos de esta parte tan aburrida y vamos a entrar un poquito mejor a ver cómo es la aplicación o cómo fue la aplicación en nuestro país hasta el año 94 y después del 94. Vamos a ver un poquito de jurisprudencia, un poquito más movido que esta fase de lectura de 2 clases que la van a tener que hacer. ¿Estamos? Avísenle a sus compañeros, el que no estuvo presente no estuvo. Joana, te mandé un mensaje, mañana a las 2 de la tarde te tomo el examen que no te pude tomar por problema de comunicación, no sé si me estás escuchando, espero verte mañana, si mañana no venís, ya está, más chance difícil. Sí, profe, listo, lo Ok, escuché. listo. Bueno, chicos, hasta el viernes, sí. Hasta luego. Chao, profe, gracias.